Hola estudiantes de sexto, en esta pequeña grabación que les voy a compartir voy a explicarles brevemente lo que necesitan para desarrollar su taller en caso de que no hayan podido asistir por la razón que haya sido a clase o porque tengan alguna duda y necesiten ustedes reforzar los conceptos para poder resolver el taller. Les voy a compartir entonces una presentación a continuación. Este es lo que necesitamos ver. ¿Listo? Este fue el tema que trabajamos. El tema fue los ángulos. Esto es un ángulo. Como ustedes pueden ver, el ángulo tiene tres elementos. Dos lados, que son semirrectas, las líneas rojas, que parten de un solo punto en común llamado vértice. Esos son como los términos con los que nos vamos a desenvolver. ¿Listo? Las líneas se llaman lados del ángulo y el punto de donde comienza el ángulo es el vértice. ¿Cuáles son las clases de ángulos? Entonces, los ángulos los podemos clasificar de muchas formas diferentes, pero aquí lo vamos a hacer de acuerdo a la medida, en cuatro casos posibles. El más pequeño es el agudo, luego le sigue el ángulo recto, que es fácil de identificar porque es muy parecido a la esquina de un cuadrado, un rectángulo, es exactamente igual a la esquina de un cuadrado, un rectángulo de hecho, y equivale a un cuarto de recta. El que es un poquito más grande que ese se llama ángulo obtuso, y el mayor de los que vamos a utilizar en esta clase es el ángulo llano, que equivale a media vuelta. ¿Listo? Ahí están organizados de menor a mayor. Ahora, necesitamos básicamente, aparte de clasificarlos, nombrarlos. ¿Cómo los vamos a nombrar? Entonces el ángulo lo vamos a nombrar dependiendo de la letra que esté ubicada en el vértice. En este caso la letra que está ubicada en el vértice es la R. Esa letra es la letra principal del ángulo y va a ir en la mitad. Entonces, reitero, la letra que está en el vértice es la que va en la mitad. Las otras letras, que son las que forman los lados del ángulo, miren que un lado es RP y el otro lado es RQ. Entonces, va primero la P y luego la Q. Siempre las letras van a ir en orden alfabético. Es decir, no puede existir el ángulo QRP, porque estarían en desorden las letras. El ángulo tiene que ser PRQ. La R en la mitad, porque es la letra del vértice, y la P y la Q, que son las otras dos letras, deben ir en orden alfabético. Siempre acompañado del símbolo de ángulo. Para cerrar, vamos a mirar un ejemplo muy parecido al que está en el taller, que es este. ¿Listo? Fue el que salió en la primera pantalla que lo tenía abierto. ¿Ok? Listo. Entonces, en este ejemplo, tengo un polígono, en este caso es un cuadrilátero, que tiene varios ángulos. Los ángulos están numerados, las letras me indican los puntos del vértice, y pues de acuerdo a eso tengo que nombrarlo. Entonces vamos a hacer el proceso, ¿listo? La primera letra, que corresponde al número 1, es la D. Entonces este es el ángulo D. Alrededor de los vértices, los lados están formados por las líneas A y D, A y DC. Entonces el ángulo va a ser el ángulo ADC, ¿listo? Asimismo vamos a hacer con los demás. Para el ángulo 2, está en el vértice es la letra C, y los lados van de B a C y de C a D. Entonces el ángulo es BCD. Siempre las letras que lo forman en orden alfabético. Eso es muy importante. ¿Okay? Siguiente, el ángulo 3 es el ángulo ABC. ¿Por qué ABC? Porque miren el B, la letra B está en el vértice y la A y la C son las que forman las otras líneas del ángulo. ¿Listo? Y para cerrar, el último ángulo, el vértice está en A y está formado por las letras A, B y D. Desde la A hasta la B, desde la A hasta la D, entonces el ángulo es BAD. La clasificación según el tamaño, entonces el ángulo 1 es obtuso, es mayor que un ángulo recto, el ángulo 2 también, el ángulo 3 agudo y el ángulo 4, eso fue una distorsión pequeña que hubo seguramente al tomar un foto, porque realmente si ustedes ven este dibujo, este ángulo parece más obtuso que recto, pero pues en el tablero había quedado como un ángulo recto. Para que salgamos de dudas, vamos a mirar un ejemplo desarrollado de la manera en que lo vamos a resolver, es utilizando la escuadra. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya lo miramos. Para explicar mejor el concepto de la medida y la clasificación, y pues inclusive el del nombre, vamos a desarrollar este pequeño ejemplo que ustedes ven aquí. Empecemos con el ángulo 1. Este ángulo 1 es el ángulo. Si ustedes observan aquí, la letra del vértice es la Q, y las otras dos letras son de Q a P y de Q a R. Entonces es el ángulo Q en la mitad
como hicimos en el ejemplo, con una letra distinta, color distinto. Q en la mitad, y las otras dos letras serían la R y la P. Va de primeras la P pues en orden alfabético. Eso sería lo primero, ¿listo? Ahora vamos a mirar qué tipo de ángulo es. Para eso vamos a utilizar una escuadra, como esta. Y la medida la vamos a hacer con el ángulo recto, que es este. Ese va a ser como nuestro criterio. Si el ángulo es mayor que el ángulo de la esquina, de esta esquina cuadradita, es recto, es agudo, y si es más grande es obtuso. Si ustedes observan en este caso, este ángulo es exactamente igual a la esquina de la escuadra, a esta esquina, que es una esquina igual a la de un rectángulo o un cuadrado. Por lo tanto, ese ángulo es un ángulo recto. Y eso es lo que ustedes tienen que anotar en su taller. Vamos a mirar el ángulo número 2. La letra de la mitad en este caso es la R. Y las otras dos letras son de R a Q, como ustedes pueden ver aquí, y de R a S. Entonces ese ángulo sería el ángulo QRS. Ahora vamos a hacer la prueba para ver si ese ángulo es agudo, recto, obtuso. ¿Listo? Para eso pues tomamos la escuadra, colocamos la escuadra en cualquiera de las dos líneas. Si ustedes lo hacemos en esta, miren que esta línea queda por fuera de la escuadra. Cuando quede por fuera la línea de la escuadra significa que el ángulo es mayor que un ángulo recto, entonces es un ángulo obtuso. Vamos a hacer el tercero. Símbolo de ángulo. El vértice aquí en este caso está en la S. Entonces, ese ángulo es un ángulo S. ¿Listo? Las otras letras son R y P. Coloco primero, en orden alfabético va primero la P que la R. Entonces el ángulo PS. ¿Listo? Ese ángulo bueno, ahí hubo un pequeño error que yo me guié por el orden. Este es el ángulo 4. Entonces, el ángulo que estamos nombrando no es el 3 sino el 4. Entonces, no importa que eso no es relevante. Lo importante es que tengamos bien claro que pues me sirve de ejemplo porque si ustedes se confunden y nombran el ángulo que no corresponde, pues les pasa lo que me pasó a mí. Aquí estamos nombrando el ángulo S, es el ángulo 4, no el 3, ¿listo? Entonces tienen que mirar que el número corresponda con el vértice, ¿listo? Vamos a mirarlo del tamaño. Este ángulo de aquí es más pequeño que el ángulo recto. Miren que la línea quedó por dentro de la escuadra, no como en el otro que hicimos, que me había quedado por fuera. Cuando las dos líneas queden una sobre el borde de la escuadra y la otra por dentro, significa que el ángulo es menor que un ángulo recto. Entonces, ese es un ángulo agudo. Ahora sí, hagamos el ángulo 3. Yo los numeré en desorden y por eso me perdí. Este supuestamente debía ser el 3, pero bueno. Hagamos el ángulo 3, que era el que faltaba. Miren que el ángulo 3, el vértice es P. Entonces es un ángulo P. Ahora vamos a mirar qué otras letras forman. Las otras letras que forman el ángulo son la Q y la S. Va primero la Q que la S. Ese es el ángulo QPS. Ahora, ese ángulo, si ustedes observan, volver a hacer coincidir la escuadra, queda por fuera la línea. Entonces, eso significa que el ángulo es mayor que un ángulo recto, por lo tanto es un ángulo obtuso. Entonces, de eso se trata la tarea que ustedes tienen que hacer. Incluido el error de edición ahí porque los nombré en desorden, pero bueno, no importa. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en su taller. Nombrar los ángulos, para cada dibujo hay una casillita. Ponen el nombre y al frente le ponen si es agudo, recto o obtuso. Les agradezco mucho la atención y cualquier cosa, pues por Teams nos comunicamos. Que tengan
Feliz resto de